Hace muchos años atrás, cuando en la iglesia nos visitó el pastor Carmelo Terranova, muchos de ustedes lo deben conocer, algunos de los que están aquí y hoy son líderes en la iglesia se convirtieron en ese tiempo. Y hubo una frase que el pastor Terranova dijo, que a mí me quedó muy grabada en una de sus prédicas. Él dijo lo siguiente: si Dios no te usa, el diablo te usará. Y me quedó muy grabada esa frase que él dijo: si Dios no te usa, entonces el diablo te usará. Y esto significa que para los cristianos no hay términos medios. Es lo uno o lo otro. O Dios te usa para su gloria o el diablo te usa para hacer de tropiezo. No hay nada en el medio. Como dijo Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 23, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay nada en el medio. Estás con Jesús y eres de bendición o no y estás siendo de tropiezo o desparramando, como dice el Señor. Así que si eres cristiano, tu vida es de bendición o es de tropiezo para otros. Y el apóstol Pablo, en este pasaje de hoy, nos enseña que una vez que hemos conocido a Cristo, nuestras vidas tienen que ser útiles en manos de Dios para ser de bendición a otros. Así que la pregunta y el tema de hoy es: ¿a quién sirves? ¿Quién te usa? ¿Para qué está sirviendo tu vida? Sí. Así que vamos a tener abierto el pasaje en Romanos capítulo 6, verso 1 al 2. Lo vamos a volver a leer, lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer en el día de hoy. Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, y el domingo pasado estuvimos estudiando este pasaje y vimos que la gente a la que Pablo le predicaba, había algunos que decían: si Jesús pagó todos mis pecados, si la muerte de Cristo sirvió para darme la vida eterna, entonces, una vez que le he recibido como Señor y Salvador y soy cristiano, tengo asegurada la vida eterna. Entonces, puedo seguir pecando. Total, al final de mi vida, Dios me perdona porque ya fue hecho por Cristo. Y Pablo, ¿qué contesta? Versículo 2, de ninguna manera. Sí, porque el cristiano es alguien que, dice Pablo, ha muerto al pecado. Así que no puede seguir viviendo en él. Y voy a pedir que mostremos la foto número 1. Lo vimos esto ilustrado en una foto, ¿sí? Y lo vimos con el ejemplo de un pez, ¿sí? El pez vive en el agua, es feliz en el agua porque no conoce otra cosa, ¿sí? No piensa ni siquiera en salir del agua porque ese es su medio natural. De igual manera, nosotros cuando no conocíamos a Cristo, estábamos como ese pez. Estábamos felices en nuestros delitos y pecados y ni siquiera se nos ocurría salir de allí porque ese era nuestro medio natural. Disfrutábamos de él, lo conocíamos, nos gustaba y estábamos acostumbrados a vivir en pecado todos los días y nada nos daba. Pero ¿qué pasa si por un momento pensáramos que este pez se convirtiera en un ser humano? Vamos a ver la foto número 2. Su naturaleza cambia. Y pongamos que ese pez se transforma en un ser humano. Y ahí está el mar. ¿Puede un ser humano echarse en el mar? Sí puede. De hecho, se puede nadar. Uno puede nadar. Pero ¿cuál es la diferencia con el pez? Que ya no puede vivir allí siempre. De igual manera, cuando una persona se hace cristiana, Dios cambia tu corazón y tu naturaleza. Y ya, ¿puedes pecar? Podemos. Lo sabemos bien que podemos. Y todos los días pecamos, lamentablemente. Y es así. Pero ¿qué diferencia hay? Es que ya no podemos vivir sumergidos en el pecado como cuando no conocíamos a Cristo. Algo adentro ha cambiado en nuestro corazón
que ya nos remuerde la conciencia, nos duele el corazón cuando le estamos fallando al Señor y algo nos inclina y nos hace querer volver a los pies de la cruz del Señor y decir, Señor, perdóname, he pecado, necesito que me perdones, que me limpies, yo no quiero esto en mi vida. Y esa es la razón de que ahora ya no somos los que éramos antes. Así que uno ya no puede pecar, sí, pecamos todos los días, fallamos con nuestra boca, con nuestros pies, con nuestras manos, pecamos contra el Señor. Pero ya no podemos vivir como antes, sumergidos en el pecado. Así como un ser humano no puede vivir todo el tiempo debajo del mar, ¿sí? Antes cuando era el pez sí podía, pero el ser humano no puede. Bien, dicho de otra forma, si esto lo damos vuelta, ¿qué quiere decir? Que si hay una persona que se dice cristiana, pero vive en pecado y no le da nada vivir así, y ni siquiera tiene la más mínima intención de arrepentirse y volver, no importa cuán cristiano se diga, seguramente no es salvo. Es como si el pez, no importa cuánto diga, soy humano, soy humano, soy humano, pero está ahí, viviendo en el agua. Quiere decir que no es un humano, es un pez. ¿No? Lo mismo pasa. Por más que yo diga, soy cristiano, pero si yo vivo en el pecado como si nada, algo ahí no coincide. Y Pablo dice, de igual manera, versículo 2, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Es imposible. Tan imposible como que un ser humano se sumerja a lo profundo de ese mar y permanezca allí y viva allí y termine el resto de su vida lo más feliz adentro del mar. Es imposible, dice Pablo. ¿Sí? Así que es imposible que nosotros vivamos sumergidos en el pecado otra vez si hemos conocido realmente a Cristo. Versículo 3 y 4. O no sabéis, dice, y aquí da la explicación de por qué pasa esto. Versículo 3 y 4 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo dice, ¿no se acuerdan ustedes? Y le habla a los cristianos que estaban en Roma, y dice, ¿ustedes no se acuerdan cuando iban a tomar el bautismo? Seguramente se les explicó, lo escucharon. ¿Qué cosa? ¿Sí? Que cuando ustedes se bautizaron, murieron con Cristo y resucitaron a una nueva vida. Subraya ahí en el versículo 4, para que nosotros, para que andemos en vida nueva. Subraya, vida nueva. Eso es el ser cristiano, andar en vida nueva. Sí. Vamos a tomar, por ejemplo, las personas que se bautizaron la última vez. A ver, vamos a ver la foto número 3. Ser cristiano es andar en vida nueva. Ahí está la foto del último bautismo. 3 personas se bautizaron ese día. Bueno, aquí está Emi, por ejemplo, ¿no? Ya. Piensen, por ejemplo, lo que pasa cuando una persona se bautiza. A ver si alguien recuerda. A ver, los que se bautizaron últimos, aquí Marlon y Fátima también. Recuerden, traten de hacer memoria. ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza? A ver, está el agua. Se mete, se sienta ahí y está ahí como estaba Emi en ese momento. Yo le hago una pregunta a la persona, a ver si alguien se acuerda qué pregunta es. ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal? La persona dice, sí, ¿no? ¿Cuál es lo siguiente que se le dice? Entonces, en base a tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú estás diciendo que has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué se hace? Acto seguido, se lo sumerge en el agua. ¿Qué representa eso al sumergir?
que fue sepultado con Cristo, que murió. Su viejo hombre, su viejo yo, murió y fue sepultado con Cristo. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente foto número 4. ¿Sí? Y ahí está Emi para sumergirse en el agua. Ahí está Marlon y Fátima atrás mirando, diciendo, bueno, nosotros somos los siguientes. ¿Sí? Entonces se sumerge a la persona en agua. ¿Y qué pasa? ¿La dejo sumergida debajo del agua? No, porque si no va a pasar algo grave. ¿No? Se ahoga, sí se ahoga. Entonces, antes de que la policía me venga a buscar, yo lo levanto. ¿Sí? ¿Sí? Sale del agua. ¿Qué significa eso de que sale del agua? Que resucitó. Así como Jesús no se quedó en la tumba, nosotros los cristianos morimos con Cristo, pero resucitamos con Cristo. ¿A qué? A una vida nueva. Por eso el versículo 4 dice que ser cristiano es andar en vida nueva. ¿Sí? Andar en vida nueva. Pero no es algo eso que sucede en ese momento. No es algo que está sucediendo allí. ¿Qué es? Algo que ya sucedió antes en el corazón, adentro del corazón. ¿Sí? Y en ese momento, ¿qué están haciendo estos hermanos? Están mostrando físicamente, están mostrando de una manera gráfica lo que ya antes sucedió en su corazón. Por eso es que le pregunto, ¿aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? ¿Sí? Y la persona dice sí, ¿no? Entonces, en base a tu confesión, yo te bautizo. ¿Sí? Entonces, no está sucediendo, la salvación no está sucediendo ahí en el bautismo. No hay nada especial en el agua, es agua del caño, común. No es agua bendita, nada de eso. Es agua común y corriente. No hay nada poderoso en el agua, ¿sí? Sino que es una muestra para que todos mis amigos, todos mis parientes, todos mis hermanos vean lo que ya pasó adentro de mi corazón antes, que yo he muerto con Cristo y resucité a una vida nueva. Entonces hubo un día en que esa persona fue salva, en que Jesús vino a su corazón y perdonó todos sus pecados y lo hizo nuevo. Le dio un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Ya no es un pez que puede estar sumergido en el agua, no es una persona que puede estar sumergida en el pecado como antes. Ahora tiene un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar y de sentir, porque es una nueva persona que anda en vida nueva. ¿Sí? No es algo que sucede en ese momento, sino que sucedió antes, y esto es una muestra pública de lo que ha sucedido antes dentro del corazón. ¿Sí? Y esto sucede solo una vez en la vida, solo una vez. La conversión, el nacer de nuevo, sucede una sola vez en la vida. Por ahí algunos hacen memoria y se acuerdan exactamente el día y la hora a la que se convirtieron. Hay personas que sí, otras no. Generalmente los que crecimos en la iglesia o hemos escuchado muchas veces el Evangelio, uno aceptó a Cristo como 385 veces y no sabe exactamente en qué momento. Pero hay un momento en que uno sabe que ya uno no es el que era antes. Sabe que Dios ha transformado en una persona nueva. ¿Sí? Billy Graham cuenta en su testimonio personal cómo fue el día en que él confió en Cristo como su Señor y Salvador. Él era todavía un niño y dice que se había criado en un hogar cristiano escuchando la palabra. Pero un día vino un predicador a su iglesia y habló de Jesús que había muerto en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y dice que esa noche invitó a los que querían hacer esa pequeña oración. Él pasó al frente, le dijo a Jesús, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y él cuenta, no sentí nada especial. Todos venían y me abrazaban, pero yo, normal. Pero cuando volví a casa esa noche, miré por la ventana y la luna brillaba más que nunca. Y por primera vez en mi vida me arrodillé al lado de mi cama y tuve ganas de hablar con Dios sin que nadie me lo diga. ¿Qué había pasado? Había recibido un nuevo corazón. Eso la Biblia llama nacer de nuevo, lo que nosotros llamamos la conversión.
Y eso es lo que sucede dentro del corazón cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y como Salvador. Nuestro viejo hombre muere y resucitamos a una nueva vida con Cristo. Ya no soy yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora, ¿qué es foto número 4 habíamos visto que cuando los hermanos se sumergieron, ¿no? Realmente en el agua estaban diciendo todos, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. No es algo que sucede allí en ese momento, sino que sucede en nuestro corazón primero. Por eso no sirve de nada bautizarse si tú no has nacido de nuevo, ¿no? Por ejemplo, eso es solo una muestra de lo que ya sucedió antes. Dentro de 2 semanas vamos a tener la bendición matrimonial de nuestros hermanos Henry y Jesse, ¿no? Pero ellos no se van a casar en ese momento. Ellos antes tienen que hacer un trámite en la municipalidad que es su matrimonio legal, ¿no? No sirve de nada hacer una ceremonia de bendición matrimonial si no existe antes el paso de decir sí. Y poner acá se pone el jancón, ¿no? Allá se firma, ¿no? Pero ese día, cuando Henry le diga, yo acepto a esta muchacha como mi esposa, para amarla, cuidarla y respetarla hasta que la muerte nos separe. Y cuando Jessica diga, yo acepto a este muchacho Henry, para amarlo, respetarlo hasta que la muerte los separe, ¿no? Van a estar haciendo ¿qué? Mostrando a todos de una manera gráfica. Este es el compromiso que hemos asumido delante de Dios. No es que en ese momento se casan, ya tiene que suceder primero antes el matrimonio, para en ese momento mostrar públicamente, este es el compromiso que yo tengo con esta persona a partir de hoy. Lo mismo es el bautismo. Uno tiene que primero recibir a Jesús como Señor y Salvador y nacer de nuevo para en el bautismo poder demostrar a los demás, a partir de hoy yo asumo el compromiso de seguir a Cristo y no volver atrás. Así que ser cristiano es andar en vida nueva, morir y resucitar con Cristo, nacer de nuevo, tener un nuevo corazón. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Los versículos siguientes, así que Pablo está diciendo, ser cristiano es morir y resucitar con Cristo. Los versículos siguientes, desde el 5 hasta el 10, dice exactamente lo mismo, pero desde diferentes formas. Pablo usa mucho esto en Romanos y por eso Romanos pareciera difícil, porque Pablo una misma cosa la dice desde diferentes ángulos para asegurarse que uno la entienda, ¿no? Entonces, los versículos 5 hasta el 10 está diciendo lo mismo. Morimos con Cristo y resucitamos a una vida nueva. He muerto, mi viejo yo murió y ahora resucité a una vida nueva, ¿sí? Así que desde el 5 hasta el 10, Pablo está repitiendo el mismo concepto. Lo pueden leer después en sus casas, lo vamos a saltear y vamos a pasar al versículo 11, ¿sí? Pero en los versículos anteriores repite la misma verdad. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado. Versículo 11 hasta el 13. Así también vosotros, por esto mismo, porque morimos y resucitamos, consideraos. Ahora hay que hacer otra segunda cosa. Hay que considerarse muerto al pecado. No basta con que moriste, tienes que considerarte muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice que ahora que tenemos nueva vida en Cristo, podemos elegir a quién servir.
Antes éramos esclavos del pecado, no podíamos elegir. Hacíamos lo malo sin siquiera pensarlo. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿saben qué? Somos libres, dice Pablo. Y podemos elegir a quién servir. Ya el pecado no nos gobierna. ¿Se acuerda que la semana pasada dijimos? Tienes un jefe que te para arriba y para abajo te mandonea y te manda a hacer lo malo. Y te hace bullying y está siempre molestándote. Y tú tienes que obedecerle. Pero si tu jefe se muere de muerte natural, y no porque tú lo mataste, si se muere, ya estás libre. Ya no te puede obligar a que hagas. Porque murió. Y lo mismo está diciendo Pablo. Ahora el pecado, hemos muerto al pecado y ya no nos puede manejar. Pero aquí hay un problema. Y es que esto realmente es la verdad. El pecado ya no te puede dominar porque has muerto con Cristo y Cristo venció sobre el pecado. Pero Satanás es un especialista mentiroso. Y muchas veces, aunque ya somos libres, él se encarga de hacernos creer que todavía tiene control sobre nuestras vidas y nosotros no podemos evitar volver a pecar. Por eso cuando nosotros estudiamos la serie sobre la sangre, vimos eso en Apocalipsis, dice que él es el engañador, ¿no? Pero están los que hemos vencido por la sangre del Cordero, ¿no? Satanás es especialista en engañarnos, hacernos creer, tú no puedes nunca salir de esto. Nunca vas a poder dejar de pecar en esto. Siempre vas a estar atado a esto. Pero eso no es verdad. La Biblia dice que fuimos hechos libres por Cristo y el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Nada del pecado puede enseñorearse sobre nosotros. Ahora tenemos en Cristo Jesús el poder para decir no, el poder para hacer frente y el poder para salir de aquello que nos esclaviza. Y eso es lo que Pablo está diciendo una y otra vez. Y ahora podemos elegir, dice, a qué amo servir. Podemos servir al pecado o servir a Dios. Podemos ser instrumentos de justicia. Ahora, hay que entender que Pablo está hablando a los romanos. Entonces, hay un concepto que los romanos tenían que nosotros no conocemos, no tenemos en la sociedad actual. Y es el tema de la esclavitud. Sí. Había un tipo de esclavitud, había diferentes maneras de llegar a ser un esclavo en Roma. Y bueno, una era cuando los prisioneros de guerra, por ejemplo, terminaban siendo esclavos, los vendían, etc. Pero había algo que se llamaba la esclavitud voluntaria. Y era cuando una persona había contraído una deuda muy grande. Esa persona se vendía como esclavo a sí mismo, a cambio de que el amo pague su deuda. Entonces, esta persona, que era una persona libre, buscaba un amo que pareciera bueno. Este me va a tratar bien. Ya, con este voy. Y entonces iba y le decía, ¿sabes qué? Si tú pagas mi deuda, a partir de hoy yo voy a ser tuyo, tu esclavo, ¿no? Para lo que quieras yo te voy a servir. Y entonces se hacía esclavo de ese amo voluntariamente. Entonces Pablo, cuando habla esto, está teniendo en cuenta esa imagen de aquel que a cambio de su libertad ofrece su vida a aquel que lo va a salvar. Esa imagen Pablo está usando al hablar de servir no al pecado, sino ser instrumento de justicia para Dios. Así que uno de los resultados, ¿no?, de que la persona se daba cuenta que tenía una deuda ya impagable, era que buscaba un amo que pareciera bueno y iba y vendía, se ofrecía. Ya, tú ayúdame, sálvame de esto, paga mi deuda, pero a partir de hoy mi vida te pertenece. Eso la gente que escuchaba
la predicación de Pablo podía entenderlo. Para nosotros es un poco lejos porque nosotros no estamos en esa realidad, pero era lo que Pablo tenía en mente. Entonces, por eso es que Pablo dice, ¿no? Ahora que son libres ustedes en Cristo, ya pueden elegir a qué amo servir, con quién te vas, a quién dedicas tu vida, al pecado de nuevo o a Dios, de aquí en más. Y dice, debemos presentarnos a Dios, versículo 13, como instrumentos de justicia. ¿Sí? Así que uno de los resultados de la salvación y de experimentar la gracia de Dios es que uno deja de servir al pecado y comienza a servir a Dios en gratitud a este Salvador. ¿Sí? ¿Quién es el dueño de tu vida en este momento? ¿A quién estás sirviendo? Ahora que eres libre en Cristo Jesús y conoces a Dios, ¿a quién realmente en la práctica estás sirviendo? ¿Al pecado o a Dios? Y un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Isaías. Voy a pedir que tengan abiertos sus Biblias en Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías era un profeta del Antiguo Testamento. 6, 5. Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías 6, 5. Dice así: entonces dije, dice Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías vio en visión a Dios, al Dios 3 veces santo, ¿qué dijo? Soy hombre muerto. Cuando una persona se encuentra con Dios, lo primero que piensa es ya fui. Porque la santidad de Dios, del Dios 3 veces santo, es tan grande que nuestro pecado ahí sale a relucir. Y uno lo siente como algo pesado de repente. Muchos de ustedes habrán experimentado cuando ustedes se convirtieron y se enfrentaron a la santidad y el amor de Dios, ¿qué les vino a la mente? Todo su pecado. Es como una película que pasa frente a tus ojos de toda tu vida hasta ese momento. Y tú dices, estoy perdido, estoy perdida. Y la ley del Antiguo Testamento dice que el que ve a Dios tiene que morir, porque Dios es santo. Entonces, cuando Isaías estuvo frente a Dios, él dijo, soy hombre muerto. Ya fui, dijo él. Y fue consciente de que merecía la muerte. Pero en ese momento en que él merecía la muerte, Dios no lo mató, sino que le extendió su perdón. Versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, uno de los ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ese carbón sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En ese momento en que él fue consciente de la santidad de Dios y su propio pecado y lo perdido que estaba y que ya era hombre muerto, Dios extendió su mano sobre él, lo perdona y le dice, yo te perdono, estás limpio. Y Dios le extiende su amor y le extiende su gracia
y le da vida. Y eso es lo que Jesucristo hizo con nosotros cuando fuimos conscientes de nuestro pecado que nos llevaba a la muerte y dijimos, Dios, no puedo hacer nada para salvarme. Dios nos extendió la cruz de su Hijo y dijo, a través de mi Hijo, yo te perdono y te doy la vida eterna. Y nosotros tomamos eso para nuestras vidas. Y en ese momento Dios nos limpió y nos hizo salvos. Ahora, cuando eso sucedió con Isaías, ¿cuál fue la primera reacción de él en ese momento? Fíjense, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Cuando una persona ha sido salva, lo primero que le surge es ya no quiero más otra cosa que servirte a ti. No quiero más nada en el mundo que vivir para ti. Úsame, heme aquí, envíame a mí. Y cuando una persona ha experimentado la gracia de Dios, acto seguido, la reacción es la que Isaías tuvo, de decir, úsame, quiero que uses mi vida como tú quieras, para lo que tú quieras. De aquí en más, yo quiero vivir para ti. Y esta es la reacción de una persona que experimentó la gracia de Dios. Y empieza a venir una gratitud en tu corazón, que no quieres otra cosa que hacer algo, lo que sea, para servir al Señor. Eso es la gracia de Dios. En este momento hay un grupo de hermanos que están haciendo curso de bautismo, varios de ellos. Y uno de ellas es Olinda, la mamá de Luchito. Y yo, hay algo que me impactó profundamente en la vida de Olinda. Y es que cuando ella conoció al Señor como Salvador, como su Señor y Salvador, lo primero que hizo, además de empezar a venir cada domingo sin falta a adorar a Dios, fue que le tejió un gorrito nuevo a don Aurelio. Ni se conocían prácticamente, pero su corazón rebosaba de tanta gratitud a Dios, de tanta alegría y de tanto gozo, que se puso a mirar qué puedo hacer yo para servir y para dar a este Dios que me ha salvado. Y mirando, vio que el gorrito de don Aurelio estaba un poquito gastadito y dijo, yo le voy a hacer otro, más lindo y más nuevo. Y usó sus manos para hacer eso y darle el amor de Dios en gratitud al Señor. Hermanos, cuando uno es salvo, hay enseguida una consecuencia inmediata, y es que no puedes quedarte quieto. Tienes que buscar qué hacer para servir al Señor y decirle, úsame en lo que sea. Quiero que uses mi vida para servirte a ti. Si has experimentado y estás experimentando la gracia de Dios todos los días, que te perdona, que te limpia, que te levanta, todos los días en tu corazón vas a decir como Isaías, Dios, yo quiero hacer lo que sea, úsame, heme aquí, envíame a mí. Y nosotros también. ¿Por qué? Como dice el versículo 14, Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si Isaías hubiera estado bajo la ley, hubiera muerto, pero estuvo bajo la gracia. Por eso dijo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros también, ya no estamos bajo la ley,
Estamos bajo la gracia de Dios, bajo el perdón inmerecido de Dios. Y por eso decimos, heme aquí, envíame a mí. Como dije al principio, si Dios no te usa, Satanás te usará. ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién te está usando? ¿Para qué estás usando tu vida? Tus manos, tu tiempo, tus cosas, tus dones, tus capacidades. ¿A quién sirves? ¿Para quién vives? A nuestro alrededor hay un montón de gente que necesita del amor de Dios. Necesitan rodillas que se doblen por ellos para orar, porque están sin esperanza. Necesitan oír que hay un Dios que puede salvarles, que quiere ayudarles. Y Dios está buscando personas dispuestas a ir, a decirle a Dios, Dios, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por ese favor que nunca vamos a llegar a merecer. Por tu perdón y por tu gracia cuando estábamos muertos. Gracias por Jesús y por esa salvación que nos hizo morir a nuestra vieja vida y resucitar una vida nueva. Padre, todos los días volvemos a pecar, tú lo sabes, y no te lo vamos a esconder, porque estamos desnudos delante tuyo. Pero todos los días, cuando tú extiendes tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, nos limpias y nos vuelves a levantar. Gracias, Señor. Y no podemos más que decirte que queremos que nos uses y que uses todo lo que somos para tu gloria, para ti. En esta semana que comienza, que podamos ser canales de esa gracia para alguien que lo está necesitando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.